Hola, bienvenidas a esta segunda clase del módulo Marketing Digital, Estrategia para el Marketing Digital. ¿Qué vamos a revisar en esta clase? Cómo poder implementar una estrategia de marketing digital en su negocio. ¿Cuáles son los puntos más relevantes a considerar y cómo poder implementarlo? El objetivo es conocer e identificar cómo implementar una estrategia de marketing digital adaptada a su modelo de negocio. ¿Qué nos interesa principalmente? Cómo generar una estrategia en el largo plazo, cómo alinear nuestro negocio con lo digital. Ya veníamos hablando de lo importante que es, cuál es el abanico mínimo de canales disponibles o medios disponibles que podemos considerar, que considerar también dentro de lo que es la comunicación en el mundo del ciberespacio. Y otro punto que nos interesa también es cómo establecer mediciones de éxito más allá de la métrica. O sea, empezar a considerar las métricas o los indicadores dentro de las acciones que yo voy a implementar. Algunas frases que nos llevan a eso también, al poder determinar por qué es importante implementar una estrategia que contenga los distintos pasos que vamos a revisar, es de John Wanamaker, en donde dice, la mitad de lo que invierto en publicidad se pierde. El problema es que no sé qué mitad es. Eso ocurre cuando yo no tengo una estrategia, le pongo lucas nomás, ¿cierto? Le pongo un presupuesto nomás a una actividad que esté desarrollando, a una publicación en Facebook, a una publicación en Instagram, pago nomás por publicidad en Google AdWords, pero no voy midiendo, no voy revisando si esa publicación, si ese contenido, si esa acción que estoy desarrollando está alineada a los objetivos que yo quiero cumplir con mi negocio. No lo voy midiendo, no lo voy evaluando y lo que no se mide no se puede mejorar. Por eso es importante poder establecer los distintos pasos para implementar estas estrategias y que no ocurra, por ejemplo, esto. Dentro de lo que es el marketing digital, ya hablamos que existe una diferencia con lo que es el marketing tradicional. Son complementarios, no es que puedo ocupar uno o el otro. Acá obviamente nos vamos a enfocar más en lo que es marketing digital, pero son netamente complementarios. Pero para hacer una otra, reforzar esa diferencia también entre un tipo de marketing y otro, tenemos por ejemplo lo que es las 4P, que era la metodología clásica para establecer una estrategia de marketing en donde yo identifico plaza, precio, promoción y producto y voy caracterizando cada uno de ellos para poder implementar mi estrategia. En donde antiguamente, digamos al pasado, cuando el online no estaba disponible, teníamos que la plaza era el local o el punto de venta físico, el precio estaba asociado a un margen, yo podía competir por precios o no, la promoción estaba controlada en el sentido de que estaba asociada directamente a un producto y el producto era concreto, era algo que yo podía ver, era algo que estaba de forma tácita, estaban establecidas sus características, porque yo podía ver el producto, yo podía tocarlo, yo podía saber cuáles eran sus características directamente o asociar lo que me decían que eran sus características con el producto porque lo tenía en mano. Hoy día, en el presente, la plaza se entiende como omnicanal, es decir, muchos canales, muchos medios disponibles. Nosotros revisamos en la clase 1 algunos, una pincelada, lo mínimo que yo puedo establecer para poder comenzar a posicionarme como negocio, los mínimos canales que puedo comenzar a utilizar. Pero hay muchos más, ¿cierto? Estamos hablando de una diversidad de canales y yo puedo estar presente en todos ellos, considerando si están alineados a mi estrategia y si voy a poder mantener una continuidad en ellos, que era algo que habíamos mencionado en la clase número 1. El precio, hay una redefinición de esto, ya no es lo más relevante en términos competitivos, desde el punto de vista de que hay algunas estrategias o publicaciones que muestran el precio, otros no, porque también es una estrategia para que pueda interactuar con el potencial cliente, pero no está derechamente estructurado y establecido como el margen, sino que hay una redefinición de la estrategia asociada al precio que se puede ir implementando dependiendo de los distintos canales y el público objetivo. La promoción en el sentido de no hay un control porque hay muchos canales en los que puedo ir estableciendo promociones y el producto ya no hay un producto concreto, sino hay un producto
abstracto, esto lo veo online y desde ahí tengo que ser capaz como empresaria de poder transmitir las propiedades y los beneficios de mis productos a este potencial cliente de forma abstracta, es decir, en el mundo digital. Esos son los desafíos que nos establece este presente y las modificaciones y cambios que han tenido también las estrategias de marketing a implementar. Acá una imagen que nos recuerda nomás, ¿cierto?, de la importancia de poder establecer estrategias. Dice ahí en 1965, uno podía alcanzar el 80% de las personas con 3 comerciales de 30 segundos en televisión. Hoy día, ya vimos en la clase número 1 que la televisión está quedando un poquito desplazada, no eliminada, pero sí desplazada en términos de un medio que se puede elegir o invertir dentro de él. Y hoy día nos dice también que se necesitan 120 comerciales en horario prime para llegar al 80% de las personas. O sea, con 3 comerciales de 30 segundos no llego ni a un cuarto de las personas que quiero alcanzar. Y eso viene dado también por la modificación de los canales, por la modificación de estas estrategias tradicionales de poder hacer marketing. Pasamos, ¿cierto?, de una plaza o de un punto físico al espacio como el universo para poder moverse. Tenemos un producto que es el que se consume, un packaging que es como lo envuelvo, el delivery que es como lo entrego, asociado a lo tradicional, a la plaza, ¿cierto? Hay un lugar físico, hay un packaging que yo puedo tocar y hay una logística que se puede desarrollar. En el espacio, el producto es espacial, ya dijimos que es abstracto, es un desafío poder comunicar las características y beneficios del producto y eso está asociado directamente al tipo de contenido que yo voy desarrollando y el packaging en sí y el mismo delivery es toda una experiencia de compra que debo considerar para poder llevar a cabo mis estrategias de marketing. Y también hago fusión entre lo que es el delivery, en el fondo es parte de la experiencia también. Es todo completo cuando yo estoy hablando de poder considerar el espacio como los medios digitales en donde voy a implementar mis estrategias. Acá otra imagen en donde vamos viendo cómo se ha movido el uso de los dispositivos también a lo largo del tiempo, en donde partimos de un televisor, nos pasamos al computador de escritorio, luego el notebook, ¿cierto? El portátil y ya hoy día estamos utilizando en su mayoría los dispositivos móviles corroborado por el estudio y las estadísticas que analizamos en la clase número. Como dice este jefe de marketing de McDonald's, ya no tiene sentido económico enviar un mensaje publicitario a muchos con la esperanza de persuadir a pocos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser efectivos en nuestros recursos. El tiempo es un recurso limitado, los recursos monetarios también son limitados porque tengo que ir evaluando en dónde voy ubicando este presupuesto, si lo voy a ubicar en la área de marketing, si lo voy a ubicar en producción, si voy a desarrollar a lo mejor otra estrategia en otra área que sea necesario para poder escalar con mi negocio. Por lo tanto, siempre, siempre los recursos son escasos y tenemos que hacerlos efectivos en su uso. Y es por eso que el definir una estrategia digital asociada al marketing en este caso nos va a permitir poder hacer uso de esos recursos de forma efectiva. Una estrategia de marketing digital se basa principalmente en poder lograr cómo responder a estas preguntas. ¿Dónde voy a estar? ¿Qué es lo que voy a decir? ¿A quién le voy a hablar? ¿Cuándo decirlo? ¿Cómo hacer comunidad? ¿Cómo decirlo? Principalmente estos círculos van asociándose a la forma o los puntos claves en el desarrollo de la estrategia, el dónde estar, cuáles son los canales, cuáles son los medios en donde yo voy a estar presente, qué es lo que voy a decir, el cómo me voy a mostrar, que es cómo me voy a mostrar como marca, cómo me voy a decir que me voy a comunicar con estos potenciales clientes, a quién hablarle, quién es mi público objetivo, a quién me voy a dirigir. Ya nos decía de McDonald's que ya no es efectivo hablarle a muchos. Yo tengo que hablarle a un público objetivo. Si otros que no son mi público objetivo se dan por enterados, súper bien, puede que lleguen igual, pero yo concentro mis esfuerzos en un público objetivo, que es a quien yo le voy a decir que voy a satisfacer sus necesidades directamente y que aquí estoy para ello. Y con quien quiero establecer estos lazos de confianza para que pase de ser un potencial cliente a un cliente. ¿Cuándo decirlo?
cómo hacer comunidad son también elementos que están asociados a esta marca que en el fondo soy yo, que es mi negocio y es cómo me voy a mostrar en este mundo digital. Un punto importante de partida es poder saber y decir qué hace la competencia, dónde está mi competencia, cuáles son los canales que utiliza. Por ejemplo, ¿tiene sitio web? ¿Tiene Facebook? ¿Utiliza mailing? ¿Algún otro medio digital que esté utilizando hoy en día? Es importante poder conocer cómo se está moviendo la competencia porque de esa forma también nosotros podemos encontrar oportunidades de mejora e inspirarnos también. Copiar no es malo, lo que sí es que tenemos que copiar lo bueno, no lo malo, y por eso es importante generar estos estudios. Más adelante, en algunas láminas más adelante, vamos a revisar cómo se llama la metodología directamente del estudio y el análisis de la competencia y en qué punto fijarse. Pero como punto de partida es importante que yo tenga un análisis general de mi competencia, el saber al menos dónde están, cómo se llaman, qué es lo que ofrecen. Tengo que saber quién es, dónde está y qué hace mi competencia como punto de partida. Así como también punto de partida el saber en qué situación me encuentro yo con mi negocio en términos del marketing digital, en qué plataformas estoy hoy, cómo me estoy comportando, porque desde ahí se pueden generar las mejoras en la implementación de esta estrategia que vamos a revisar cómo poder desarrollar. Saber también cuál es la necesidad en la que yo me voy a basar de primera instancia. ¿Cuáles son los objetivos que yo voy a ir planteando? ¿En base a qué necesidad van a ir desarrollándose esos objetivos? ¿Quiero lograr alcance? Es decir, aparecer más. ¿Quiero lograr que más gente llegue a los medios que estoy utilizando? ¿Quiero concretar ventas? Pueden ser los tres, pero siempre tengo que identificar cuál es la necesidad, hacia dónde quiero llegar, en el fondo, cuál es la estrategia que yo quiero implementar, cuál es ese norte que quiero implementar, hacia dónde quiero caminar para poder establecer los objetivos y desde ahí las acciones para ir caminando al cumplimiento de ese objetivo y el avance al cumplimiento de esa estrategia. Para construir una estrategia de marketing podemos contar tres pasos principalmente, en donde el primero es poder hacer la planificación de esta estrategia, lo segundo es poder ya comenzar a planificar y hacer la ejecución de ella y finalmente ir monitoreando. Lo que no se mide no se puede mejorar, por lo tanto es muy importante considerar el monitoreo. Dentro de lo que es la planeación, el poder identificar los objetivos que sean SMART, que vamos a profundizar en eso en la lámina siguiente, definir la personalidad de mi marca, quién soy, cómo me quiero mostrar, elaborar el buyer persona, que en el fondo es poder caracterizar a este público objetivo al que yo quiero apuntar, realización de benchmarking, que es la metodología para el análisis de la competencia, generar un diagnóstico de marca, que habíamos hablado en un principio que era importante saber en qué parte estoy parado yo como negocio, y la creación y asignación de un presupuesto. Siempre, como decíamos, los recursos son limitados, por lo tanto yo tengo que planificar para que estos se puedan rentabilizar de forma efectiva. Luego en la ejecución, asignar ciertas actividades que ya hemos definido, que están asociadas a los objetivos, a los responsables y diseñar un cronograma de trabajo que en el fondo es poder planificar y programar esta estrategia. Y luego en el monitoreo, la medición, el análisis y la optimización, que en el fondo es mejorar lo que hemos estado desarrollando. Como primer paso, la planeación, que era lo que revisamos anteriormente como el paso número 1, en donde acá lo principal es poder definir los objetivos y que estos objetivos sean SMART, que en el fondo que sean los llamados objetivos inteligentes. ¿Por qué? Porque los objetivos inteligentes nos permiten abordar este desafío de plantear objetivos y las acciones que vienen detrás de estos objetivos de forma efectiva. Estos objetivos SMART, ¿en qué se traducen? En que son objetivos que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Todas esas características tienen que cumplir mi objetivo para que sea un objetivo SMART. En relación a las preguntas, ¿qué, cuánto, cómo, para qué y cuándo? Cuando yo desarrolle los objetivos a alcanzar con mi negocio en términos de marketing digital, deben cumplir con esas características para decirse que son objetivos SMART. Es decir, que van a ser también efectivos y van a aportar al cumplimiento de mi estrategia. Como por ejemplo,
un objetivo acá, que tenemos de ejemplo un objetivo SMART, aumentar las ventas en un 20%, de 200.000 a 240.000 en los próximos 12 meses, ofreciéndole nuevos productos a los clientes existentes. Y acá vamos a desglosar este objetivo para que puedan identificar que cumple con cada uno de los puntos para hacer un objetivo SMART. ¿En dónde? ¿Es específico? Sí, porque dice aumentar las ventas en un 20%. ¿Es específico? ¿Es medible? Sí, porque me indica que yo voy a medir de 200 a 240.000, voy a medir ese avance. ¿Es alcanzable? Sí, porque dice que voy a hacer o voy a cumplir este objetivo ofreciéndole nuevos productos a los clientes existentes. ¿Es relevante? Sí, porque me indica de retención de clientes y aumento de ventas, por lo tanto es relevante en función del cumplimiento del objetivo y de la estrategia que yo me puedo haber trazado, y es temporal porque indica que se va a desarrollar en un tiempo determinado, lo que va a facilitar también la medición. Acá un ejemplo de cómo se pueden ir desarrollando las plantillas para el cumplimiento de estos objetivos, y acá también es relevante mencionar que todo objetivo debe tener un KPI asociado. ¿Y qué son los KPI? Los KPI son los indicadores que yo determino para ir midiendo cuál va siendo el avance de estos objetivos. Recordemos que los objetivos SMART son objetivos que dice que son medibles, por lo tanto tienen que estar asociados a un KPI, a un indicador para ir midiendo, que también es uno de los pasos relevantes en la implementación de la estrategia. Como por ejemplo, si voy a asociar un objetivo al cumplimiento del SEO, que recordemos es una de las metodologías para de forma orgánica alcanzar mayor posicionamiento a través del sitio web o de la página o del Google Mi Negocio que yo haya creado, que lo revisamos ahí algunos puntos en la clase número 1, como por ejemplo posicionar 10 palabras claves en la primera página de los resultados de búsqueda de Google en los próximos 6 meses para aumentar el tráfico a mi sitio web. Ese es mi objetivo planteado asociado al SEO, que es en el fondo esta metodología orgánica de ir alcanzando seguidores o aumentar el tráfico a mi sitio web, en donde mi indicador asociado va a ser el número de palabras claves posicionadas y el número de posición por palabra clave. Tengo algo que va midiendo ese objetivo, que es este indicador, y yo lo puedo plantear de esta forma en una planilla. En relación a las ventas, tengo el mismo objetivo que habíamos visto de ejemplo, en donde dice aumentar las ventas en un 20% de 200 a 240.000 en los próximos 12 meses, ofreciendo nuevos productos a los clientes existentes. ¿Cuál es mi indicador? El número de ventas realizadas. Yo voy anotando, ¿cierto?, el número de ventas asociadas y así voy midiendo el alcance y el desarrollo de ese objetivo planteado. En relación a la pauta o la línea editorial o la línea de trabajo, aumentar la cantidad de leads, que en el fondo son las visibilidades de usuario de lo que yo estoy publicando, calificados de 300 a 3.000 en un periodo de 6 meses. El número de leads calificados, cantidad de ofertas de contenido realizadas son los KPI que me pueden guiar. Los leads calificados, recordemos que son la visibilidad y en el fondo es un potencial cliente que se encuentra en Facebook. Un usuario virtual en la plataforma en que yo esté trabajando es un lead. Y el Instagram, acá un objetivo asociado, aumentar 200 seguidores mensuales durante un año a través de contenido promocional y de valor. ¿Cuál es mi KPI asociado? Mi indicador que va a ir midiendo si efectivamente ya voy cumpliendo ese objetivo o no, el número de seguidores contenidos mensualmente. Una vez que ya tenemos definidos los objetivos, recordar que sean SMART, que sean medibles, ¿cierto?, alcanzable, específico y todas las características que ya mencionamos de los objetivos SMART, con sus indicadores asociados, con sus KPI para poder medir si se va cumpliendo o no se va cumpliendo ese objetivo, pasamos al otro punto que es poder, dentro de esta planificación, que es poder desarrollar la personalidad de mi marca. Por eso es importante saber también dónde estamos y generar este diagnóstico de cómo se está moviendo mi negocio, cómo me visualizan mis clientes, cómo me quiero yo mostrar como marca. Recordemos que el desafío mayor es acá pasar de seguidores a clientes. Y en el mundo virtual, más allá de empresas, las relaciones se establecen entre usuarios virtuales, entre personas. ¿Quién está detrás de esos usuarios virtuales? Descartando los bots.
que en el fondo son estos usuarios creados virtualmente que a veces nos hacen ahí masita en las distintas cuentas, pero que finalmente no operan para nada. Y hasta son castigados cuando se identifican que las cuentas de la mayoría de mis seguidores son bots, entonces tampoco me sirve, ya está descartado. En algún momento quizás pudieron servir, pero ahora el algoritmo ya también los identifica, entonces no es mucho el aporte que yo puedo generar cuando estoy utilizando a lo mejor esas estrategias, y ya las descartamos. Por eso es importante poder darle personalidad a mi marca, que en el fondo este negocio que yo estoy mostrando en la web, en el mundo virtual, tenga una personalidad, que se muestre de una forma que pueda ser generar el desafío mayor, que es mostrarse y acercarse a la emotividad de las personas. Cuando nosotros generamos confianza, cuando generamos cercanía, cuando somos empáticos y cuando nos mostramos cerca, cuando mostramos que podemos entender al otro. Y eso no lo va a dar una marca solita, sino la personalidad que yo le asigne a esa marca. Como dice ahí, ya tenemos los objetivos SMART, es momento de determinar la personalidad de la marca, ya que esto nos permite vincularte emocionalmente con los clientes, lo que habíamos dicho, distinguir de la competencia. Recuerden que para ser competitivo hay que ser diferente, en el sentido de identificar quién es mi competencia y agregar valor con lo que yo satisfago a mi cliente. ¿Por qué me elige a mí y no al otro? Eso es importante que yo lo pueda comunicar porque es lo que va a guiar también la decisión del potencial cliente o del usuario o del seguidor que llegue a mis distintos medios. Es parte de cómo me voy distinguiendo de esa competencia y por eso es importante también generar ese análisis. Me permite también posicionar mi marca en el mercado con una visión clara. Visión, misión y objetivos del negocio es importante que estén planteados porque eso va entregando personalidad a mi marca, cómo quiero que me vean y cómo quiero mostrarme. Guiar correctamente tus estrategias de marketing con los principios de tu marca, con los objetivos, con los valores. Por eso es importante establecerlos. Si no tienen su planificación estratégica, si no tienen su misión, su visión, los objetivos, los valores de su negocio, tienen que partir por ahí para poder empezar a desarrollar la personalidad de su marca. Estandarizar su identidad visual y verbal para que siempre se comunique de manera coherente. Su logo, los colores asociados, todo eso agrega valor en los distintos medios que yo estoy utilizando y le da personalidad a mi marca. Orientar correctamente las comunicaciones de tu empresa en medios digitales e impresos. La línea editorial, ¿cómo yo me voy a comunicar? Voy a ser formal, un poco voy a tratar de usted a mis potenciales clientes, a mis seguidores, a mis usuarios, eh, voy a ser directo, voy a agregar algo de humor a mi forma de relacionarme. Todo eso tiene que ver con la personalidad de la marca. Y como les decía, en el fondo, la personalidad de la marca es que esta marca, que es mi negocio, yo la pueda transformar en una persona en el mundo virtual, que tenga características, que tenga gustos, que tenga una forma de comunicarse, que tenga sueños, que tenga metas. De esa forma yo voy personalizando esta marca, la voy bajando a la emotividad y puedo lograr esa conexión con ese potencial usuario, con esa persona. En el fondo, como les decía, se transforma esto en una interacción entre personas, en esta personalidad que tiene mi marca. Y aquí un ejemplo de cómo podemos ir desarrollando la personalidad de la marca, pensando en que en el fondo mi marca es una persona, puede ser que sea una sola persona detrás de esta marca, pero, o pueden ser muchas, pero finalmente yo la transformo en cómo quiero que me vean, en cómo quiero que se aprecie esa marca, cómo se comporte esa marca en el mundo virtual, en donde yo defino gustos, hobbies, fuentes de información, los sueños, lo que somos, lo que queremos ser, las características, ¿cierto? En función de eso, yo defino la personalidad de mi marca y puedo seguir desarrollándome en el mundo virtual y esperar conectarme desde ahí con estos potenciales clientes. Una vez que ya tenemos la personalidad de marca definida, es momento de construir el perfil del público objetivo. Ya definí quién soy, ¿cierto? Y ahora voy a qué quiero llegar, desde quién soy. Este público objetivo es en el fondo a quien yo quiero llegar. Recordemos que el mercado es bastante amplio,
El mercado está compuesto por los segmentos, que son los grupos distintos de potenciales clientes con características similares, ¿cierto? Y yo los voy agrupando. Y desde ahí, desde esos segmentos, desde esos distintos grupos con características similares, yo defino mi público objetivo, que es quien hace match, ¿cierto? Quien encuentra valor en lo que yo estoy entregando y quien satisface sus necesidades con lo que yo entrego. Desde ahí es importante poder definir cuál es mi público objetivo. Recordemos que en las frases, cuando estábamos haciendo la introducción a esta clase, nos decían algunos expertos que ya no sirve poder apuntar a todos. No sirve un mensaje que no esté orientado a un público objetivo, porque eso lo único que voy a hacer es perder las lucas y el tiempo. Por lo tanto, yo tengo que determinar quién es mi público objetivo, a quién yo quiero llegar y apuntar hacia ellos. Es decir, como cuando aparece eh, este tiro al blanco, ¿cierto? Ahí es donde yo apunto, a ese público en específico. Si llegan de los otros segmentos, súper bien, tengo más potenciales clientes, pero yo pongo mis esfuerzos y focalizo mis esfuerzos en ese público objetivo. Y una herramienta que sirve hoy día para poder determinar quién es ese público objetivo es el buyer persona. Lo que permite el buyer persona es principalmente caracterizar a un cliente ideal y desde ahí poder caracterizar a este público objetivo. En el fondo yo, de todos mis clientes, digo, ¿cuál es mi cliente ideal? Que ojalá lleguen solamente de esos, ¿cierto? Y a partir de ese cliente ideal, busco las distintas características que aportan al desarrollo de mi estrategia, de la implementación, de la implementación de mi contenido, por ejemplo, y determino quién es, qué características tiene y lo defino como público objetivo. El perfil de tu público objetivo o buyer persona es una representación semificticia de tu cliente ideal y crearlo te ayudará a determinar el tipo de contenido que debes crear, definir el tono y estilo de comunicación, ayudar a diseñar tus estrategias de marketing ajustadas a tu público y entender las plataformas que utilizan. Ese punto es súper relevante. Si yo no sé quién es mi público objetivo, no sé tampoco en dónde va a estar, qué medio va a utilizar y por lo tanto yo tampoco voy a saber en qué canal va a ser más efectivo para poder comunicarme con ese potencial cliente. Por eso es importante determinar quién es este público objetivo, qué características tiene, entre esas, ¿cierto?, las características de sus gustos, de sus intereses y principalmente dónde se informan o en qué canales interactúan. Y esto lo podemos definir a través de esta herramienta que se llama Buyer Persona y que considera estos tópicos. Como por ejemplo, ¿qué le motiva? ¿Qué le desmotiva? ¿Qué necesidades tiene? ¿Cuáles son sus metas y deseos? ¿Cuáles son sus gustos y aficiones? Características geográficas, dónde vive, ocupación, nivel educacional, estado civil, si tiene hijos o no. Y ahí con su nombre y apellido de que en el fondo es este cliente semi-ideal que nosotros observamos, ¿cierto? Y que lo empezamos a caracterizar. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar nuestra estrategia para poder comunicarle a ese público objetivo, a ese cliente ideal. Entonces, primero definimos nuestros objetivos, qué es lo que queremos alcanzar, cómo lo vamos a medir, qué son nuestros indicadores. Luego, consideramos, ¿cierto?, el definir la personalidad de nuestra empresa, es decir, cómo vamos a operar, cómo nos vamos a mover en este mundo online, en estos distintos medios que vamos a utilizar, y luego definimos con quién nos vamos a comunicar. Y de esa forma vamos a saber también si en el fondo la personalidad de nuestra marca va a ser coherente y alineada con la personalidad de este público objetivo. Y acá la herramienta que les había mencionado al inicio, que nos sirve para profundizar en el análisis de la competencia, que se llama benchmarking. Y el benchmarking en el marketing digital sirve para comparar métricas y buenas prácticas, tanto de su empresa como de tus competidores, para conocer su desempeño y saber qué acciones considerar o no en base a ello. Es un ejercicio comparativo que te permite analizar a tus competidores y referentes desde diferentes aspectos. Al momento de realizarlo, debes profundizar en aquellos que le aportan más valor a tu marca. Ustedes identificar la competencia, yo la veíamos al inicio, es importante. Yo tengo que saber dónde está mi competencia, qué canales utiliza y cómo se comunica. Y ese análisis se llama benchmarking. ¿Por qué es importante también desarrollarlo?
Porque en el fondo yo necesito generar ventajas competitivas en el marketing digital. Las ventajas competitivas es en el fondo lo que me aporta para ir corriendo con ventaja frente a mis competidores. ¿Y en qué tengo que fijarme? En el contenido, en la experiencia y en las plataformas que utilizo. Y eso me va a ayudar a generar ventajas competitivas en el mundo digital. Por eso es importante el análisis de la competencia. Y además para poder inspirarme. Para, si yo estoy partiendo con mi negocio, tengo que tener un referente hacia dónde quiero llegar, ¿cierto? Y desde ahí poder inspirarme también para ir definiendo mi personalidad de marca. Un ejemplo de una tablita, que esta también la voy a apuntar en esta clase, en la guía de trabajo, en donde acá ustedes pueden ir analizando su competencia en base a estos elementos. Si tienes, cuántos seguidores tiene en Instagram, cuántos seguidores tiene en Facebook, si tiene sitio web o no, si vende en línea o no, cuál es el tono de su comunicación, es formal, serio, racional, es inspiracional, es empático con el otro, y también hay algunos comentarios generales, como por ejemplo, que su estrategia está basada en promociones, que por ejemplo ofrecen un buen servicio al cliente por las opiniones que se muestran. Eso también es importante que lo puedan identificar. Todo, ¿cierto? Sirve para poder desarrollar esta estrategia para mi negocio. Y desde los objetivos que yo voy a plantear, ¿cierto? Voy a reforzar las plataformas que voy a utilizar y para qué las voy a utilizar, alineada a qué necesidad, alineada a qué objetivo. Como por ejemplo esta tablita en donde nos menciona el plan de las plataformas a partir de los objetivos trazados, en donde me dice que el objetivo está asociado al alcance, lo voy a trabajar en Facebook, el tráfico también asociado a Facebook y las ventas asociadas a Facebook. En Twitter no voy a generar alcance, sí voy a generar tráfico y sí puedo generar ventas. Yo defino qué plataformas utilizo en función de los objetivos trazados, recordando siempre lo que mencionamos en relación a la comunicación que yo hago de mi negocio, cómo yo me comporto como marca, a quién quiero llegar, dónde van a estar ubicados mis potenciales clientes. Si mis potenciales clientes no están en Twitter, no necesito estar ahí en una primera instancia, a pesar de que genere posicionamiento, porque eso va a disminuir el foco de atención que yo tengo que tener para llegar a ese potencial cliente que no va a estar en Twitter. Por lo tanto, debo analizar primeramente los objetivos, qué es lo que quiero alcanzar, las características de este cliente objetivo y desde ahí determinar en qué plataformas voy a estar y qué acciones voy a realizar en ellas. Aquí un ejemplo de cómo poder ir midiendo, ¿cierto? Los KPI, en donde acá tenemos mensualmente una medición de alcance de visitas y ventas y ahí voy anotando cuáles van siendo mis KPI y cuál es mi objetivo. Entonces voy midiendo desde ahí porque eso no se me puede olvidar y es algo que también vamos a profundizar un poco más adelante. Luego de que ya realicé mi planificación, mis objetivos y las acciones asociadas a esos objetivos, ¿cierto? Debo definir un presupuesto, en donde ese presupuesto es lo que yo necesito para implementar mi estrategia y es fundamental para analizar la factibilidad, si es rentable o no. Ya dijimos, los recursos son escasos y yo necesito que esos recursos me generen resultados. Y esa es la efectividad. Y desde ahí, al asignar un presupuesto y tener estos indicadores de medición, podemos ir midiendo si va siendo efectivo o no. ¿Cuál es el retorno que finalmente nos va a dar? Y aquí un cuadro de presupuesto que ustedes pueden ir utilizando en donde a partir del objetivo, qué es lo que voy a necesitar, qué recursos son los que voy a necesitar y cuánto voy a necesitar para ello. Si voy a necesitar un diseñador para poder desarrollar el contenido, si voy a necesitar un fotógrafo porque vi que en mi competencia, ¿cierto? Las fotografías son profesionales y eso marca la diferencia, por lo tanto yo tendré que alcanzar ese estándar de tener fotografías profesionales para que se puedan identificar una buena para que se puedan identificar de buena forma las características de mi producto, que es lo que yo quiero mostrar, si necesito un community manager también, que vaya administrando estas redes sociales, también voy a tener que considerarlo dentro de mi presupuesto. Las herramientas de automatización o de desarrollo de contenido digital, en donde vamos a revisar en la clase número 3 algunas herramientas de eso,
que algunas son gratuitas, pero otras son pagadas, tienen un pago mensual, un pago semestral o un pago anual. Por lo tanto, es importante también considerar ese presupuesto si yo necesito acceder a esas funciones de esas herramientas para poder utilizarlas en mi negocio. Entonces, tengo que considerar ese presupuesto porque tengo que analizar también la rentabilidad de lo que estoy definiendo para ello. Luego que pasamos de la planificación a la ejecución. Ya definimos nuestro objetivo, cuál va a ser nuestra personalidad de marca, a quién le vamos a dirigir, todo, ¿cierto? Los indicadores asociados, el presupuesto que vamos a utilizar y realizamos una lista de tareas para alcanzar ese objetivo. Y esa lista de tareas, para que puedan ser ejecutadas y para poder hacer un seguimiento, tienen que tener un responsable. Entonces, definimos las listas de tareas asociadas a alcanzar esos objetivos con su correspondiente responsable. Acá, por ejemplo, tenemos los responsables y las actividades del área de diseño: diseñar contenido de Instagram, diseñar el email, crear la tarjeta, crear un nuevo sitio web, tomar las fotos, editar imágenes, diseñar anuncios, crear manual de marca. Todas esas son las tareas del área de diseño y son de Valeria. Hay un responsable. Todas las acciones de pauta: crear cuenta en Facebook, crear campaña publicitaria, vincular Instagram con Facebook, hacer anuncios en Google, crear campañas de prueba. Todo eso está en el área de pauta y lo lleva Javier. Hay un responsable. Y en la parte comercial, establecer nuevas alianzas, diseñar plan de ventas, pitches de ventas, configurar los CRM, que son los, eh, que son los software para poder automatizar la relación con los clientes, y todo eso, ¿cierto? Lo ve Isabel. Existen tareas, existen responsables. Y también, como paso de la ejecución, existen plazos asociados a un cronograma de trabajo con fechas claras de ejecución. Porque si no me pongo plazos, esto es eterno y nunca voy a poder medir ni tampoco nunca voy a alcanzar los resultados esperados. Por lo tanto, una vez que yo tenga establecidas las actividades y responsables, yo establezco cronogramas que están asociados a un plazo. Puedo utilizar una carta Gantt o puedo utilizar simplemente un calendario, como por ejemplo este, en donde está establecido durante el mes cuándo se va a realizar cada una de las actividades. El día lunes, ¿cierto? Primero voy a trabajar en el contenido, el día jueves 4 voy a desarrollar los posts de Facebook, el día lunes 15 voy a hacer un envío de email marketing, voy a desarrollar una pauta de correo. Todas las acciones deben tener un responsable y deben tener un plazo a desarrollarse. Luego de que planificamos, vamos ejecutando, tenemos que en paralelo ir monitoreando. Es decir, ir monitoreando o revisando si en el fondo vamos alcanzando avances en el cumplimiento de estos objetivos trazados. Monitorear tus actividades y los resultados de tus campañas te permite detectar a tiempo qué está funcionando y qué no. Es uno de los procesos más importantes de tu estrategia de marketing. Lo que no se mide no se puede mejorar. Nunca se olviden de eso. Y acá una plantilla de medición, como por ejemplo tenemos, ¿cierto?, en relación a los meses, los seguidores de Instagram, que está asociado a esa actividad, cuál es el cambio en los distintos meses, cuál es el porcentaje, si se está cumpliendo el objetivo o no, y si tengo que agregar ahí algunos hallazgos o conclusiones. Porque de esa forma vamos a saber en qué área, en qué actividad a lo mejor tenemos que ir analizando más profundamente o ir haciendo modificaciones, que es la optimización. Analizar, evaluar, mejorar, explorar y vuelve a probar. Esa es la frase que tiene que quedarnos dentro de lo que es la implementación de la estrategia de marketing. Analiza, evalúa, mejora, explora y vuelve a probar. Hay muchas recetas que corren en Internet para tener buenos resultados en marketing digital. Esta es una forma de poder llevar a cabo la estrategia. En general, se trabaja en base a esta metodología de poder definir una planificación, ¿cierto? Dentro de eso, los puntos que estuvimos revisando, la ejecución y el monitoreo. Pero lo más importante es ir analizando, evaluando cómo se va dando la dinámica con la comunidad, con los seguidores, con el cumplimiento de objetivo de ventas asociado, porque de esa forma yo puedo ir tomando lo bueno y mejorándolo y así ir mejorando y optimizando mi estrategia. Ese es parte del aprendizaje que me tiene que dejar la implementación de una estrategia, porque yo
aprendo de eso y de lo bueno voy multiplicando, voy eliminando lo que no va resultando y desde ahí puedo ir mejorando. Y este es nuestro desafío en el fondo, el que antiguamente, ¿cierto? Un mensaje antes de los medios sociales era boca a boca, una persona le decía a tres, y de ahí se iba multiplicando de poquito en poquito. Hoy día, a través de la implementación de estrategias en medios digitales, podemos masificar este mensaje, llegar de forma masiva a este público objetivo y que de esa forma pueda aportar al crecimiento de nuestro negocio. ¿Y cómo poder hacerlo de forma efectiva? ¿Cómo generar esas publicaciones de forma efectiva? ¿Y qué herramientas nos sirven y nos aportan para ello, para comunicarnos con ese potencial cliente? Es que nos vamos a la clase número 3.